Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Bueno, buenas tardes, hermanas. Realmente muchas gracias por venir. Siempre hemos estado orando por cada persona que viene al retiro. Yo y Florcita vamos a estar en este taller, y más que digamos enseñanza, yo quiero un poco contarles de las depresiones que tenemos, digamos. Bueno, yo vengo de una familia sin papá, tengo 8 hermanos y me he criado solamente con mi madre. Cuando llegué más o menos a una edad de 14, 15 años, empecé a sentir así como una tristeza, melancolía, que realmente no llenaba nada mi corazón. Y ahí charlando ya con amigas, con mi mamá y con otras personas, me di cuenta que eso es como una depresión. Era la falta de algo. Y bueno, avanzando en mi juventud, tenía siempre esas cosas cerca de mi menstruación. Más que todo, digamos, nosotros todas somos mujeres. Y bueno, a veces, digamos, se pasa, o charlando, o digamos, haciendo cosas que nos gustan, pasamos esos momentos. Ya llegando a conocer al Señor, realmente conocí al Señor y mi vida se llenó mucho más. O sea, ya tenía dónde correr, con quién orar, con quién hablar, que era el Señor. Y luego, en algunas veces que he pasado durante digamos, en los 30, en los 40 años, también vienen depresiones. Pero lo que aprendí, digamos, teniendo estas depresiones, fue cuando aprendí a buscar más del Señor, aprendí más a orar, más a leer la Biblia, y yo veía que realmente me sentía más tranquila. Pero también una cosa que aprendí fue que cuando estamos a veces con algo en nuestro corazón, puede ser pecado, que realmente no lo confesamos, que lo guardamos, que tenemos rencor, que tenemos resentimientos, y no somos libres, hermanas, y tenemos depresión cuando estamos pensando en nosotros mismos. Nuestra vida realmente, cuando nos miramos a nosotros mismos, a veces nos tenemos compasión, nos tenemos lástima, y por eso también entramos en depresión. Lo que yo he aprendido es realmente confesar al Señor todas estas cosas que me molestan y aprender a vivir una vida cristocéntrica, que mis ojos estén puestos en el Señor. También he aprendido que realmente cuando siento algunas cosas que no están bien en mi corazón, a examinarme. Porque no solamente tenemos que ir al doctor cuando nos duele algo, sino que también tenemos que aprender a examinarnos delante del Señor con la palabra. Entonces, en todo ese tiempo he aprendido que solamente el Señor puede ayudarnos en estos momentos. En esos momentos también he aprendido a escuchar música cristiana, a llenarme solamente de la palabra de Dios. Y todas estas cosas son normales, no es que son cosas extrañas. Yo sé que muchas hermanas a veces hablan y dicen, ¿por qué tendrá esto? ¿Por qué tendrá el otro? No, hermanas, a veces todas las personas tenemos, pero no lo hablamos. Y si realmente tenemos personas de confianza, a esas personas nos acercaremos, no estaremos solos, hablaremos con esas personas, oraremos, buscaremos del Señor. Y una cosa que dijo una de las hermanas que compartió también fue que nos ocupemos de nuestro prójimo. Eso también hace que estemos no ocupadas en nosotros mismos, sino pensando, orando por nuestro prójimo. Esas son las cosas que yo he pasado hasta ahora que yo he vivido. Ahora yo
voy a dar la palabra a Florcita, que realmente Flor ha pasado una depresión mucho más fuerte y ella lo ha hecho como testimonio y también lo va a explicar. Florcita. Primeramente me voy a presentar porque muchas de ustedes tal vez no me conocen. Mi nombre es Flor de Dorado. Yo soy peruana, sirvo al Señor desde que tenía 12 años. Llevo más de 30 años, no les voy a decir cuánto, 30 años de creyente por la gracia del Señor, sirviendo al Señor. Cuando el Señor me trajo a vivir, antes de conocer a mi esposo, el Señor me dio Génesis 12:1, donde dice, vete de tu tierra, de la casa de tu padre y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Bueno, yo no sé, el Señor me decía, yo pensaba que eran las misiones, no sabía qué era lo que el Señor quería, y me trajo acá a Bolivia con mi esposo, y le agradezco al Señor. Estoy muy agradecida, porque este es mi segundo hogar. Le estoy muy agradecida al Señor, y le estoy segundo agradecida por esta iglesia donde el Señor me trajo, que ya les iré contando. Servimos con mi esposo en la alabanza, también con el ministerio de niños y en muchas áreas más, pero en este tema de la depresión, antes de hablarlo, quisiera que oráramos, ¿sí? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú eres nuestro Padre, gracias porque tu presencia está en este lugar, Señor. Gracias porque, Señor, no estaríamos aquí si no fuera por ti. Y tú has traído a cada vida que está aquí, Señor, con un propósito, porque tú quieres hablar a sus corazones, Señor. Te pido que tú pongas tus palabras en mi boca, que no sean mis palabras, sino las tuyas, Señor. Que puedan impactar sus vidas, Señor, y saber de que tú, Señor, estás aquí y en medio de sus vidas, que no están solas. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y hay un cuadrito que está, un primer cuadrito que se los he puesto. Primeramente yo quiero decirles que no soy doctora, no soy psicóloga, soy una simple maestra de piano, de música, y hija de Dios, que ha pasado por esta experiencia, y parte de ello le quiero compartir. Pero en parte de mi experiencia y lo que he podido también indagar, quiero darles, antes de empezar netamente solamente del estrés, estos 3 temas que dicen estrés, ansiedad y depresión. A veces nosotros confundimos una cosa con otra, ¿no? Si me alguien pudiera leerme Números 11, ¿alguien tiene su Biblia? Pudiera ir a Números 11, del 11 al 15. Luego otra hermana, si pudiera tenerme Primera de Pedro 5, 7. Y otra hermana, Primera de Reyes 19, 4. ¿Ya? Números 11. ¿Quién lo tiene? ¿Sí? ¿Lo puede leer fuerte, querida hermana Nancy? Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concedí yo a todo este pueblo, lo entregué yo, para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne para que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, y que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Gracias. Bueno, aquí vemos a Moisés con la primera palabrita. ¿Cuál es la primera palabrita? Estrés. ¿Qué entendemos por estrés? Aquí está escrito, dice, es un estado de cansancio mental provocado por una exigencia de un rendimiento muy superior a lo normal y suele provocar diversos trastornos físicos
y mentales. El pobre Moisés ya estaba que no jalaba, ¿no? Pobrecito, ya Moisés estaba que ya, ay, ya el pobre estaba pero en su extremo, ¿no? Ya estaba cansado. ¿Se imaginan? Miles de personas. Y si nosotros, imagínense, los pastores están ahí con 100, con 200, con 300 personas pidiendo consejo que les pasa. ¿Se imaginan a Moisés con miles de personas pidiéndole audiencia? Ya no tenía ni tiempo para dormir, el pobre, cansado. Y encima el pueblo no era un pueblo lindo, ¿no? No era un pueblo dócil, obediente, era un pueblo renegón, desobediente, era un pueblo que no quería hacer lo que Dios le agradaba. Se olvidaba de las cosas que Dios le había dado. Entonces todo el tiempo, el pobre ya no daba más con su estrés. Significa que no es algo fuera de lo que no podamos ver, queridas hermanas. Quiero que ustedes entiendan que aún tremendos siervos de Dios pasaron por esto. ¿Sí? Ansiedad. ¿Quién podría leerme? 1 Pedro 5:7. Adelante, hermano. Sí, adelante. Dice así, 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Antes de pasar, a esta parte, los síntomas que yo les he puesto al costado, aquí en el cuadrito habla de mareos, que el estrés a veces causa mareos, insomnio, taquicardia, fatiga, a veces uno se siente así. No sé si alguna la ha sentido, pero son parte de los síntomas. No es que te va a dar un ataque al corazón, no, es que estás con un estrés, con demasiado estrés. Pero yéndonos después a la ansiedad, es distinta un poquito al estrés. La ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, excitación y extrema inseguridad. Significa que tú estás no solamente cansada, agobiada, sino estás tan preocupada que necesitas, no estás segura, no, ¿saldrá todo bien? No, tu respiración ya no da, no, ya te sientes ya, ay, ya no puedes, ya ni los ojos se te ven, porque ya estás, ¿no? Estás demasiado ansiosa, ¿no? Tu corazón ya no da, ¿no? Ya el corazón por poco ya te llevan a la tumba, ¿no? Ya, dice aquí, inquietud, nerviosismo, preocupación en exceso, miedo a perder el control de las cosas. ¿Quién se identifica con eso? A veces uno quisiera tener el control de todo, ¿no? Que tus hijos te hicieran caso al máximo, que en el trabajo te fuera bien, que tus papás, todo, o sea, la relación con tu familia, todo fuera, pero a veces comienzas a perder el control de todo. Y ahí es cuando comienza a llegarte la ansiedad. Y el Señor dice, echando toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando es como decirte, anda, vete a dormir, que yo me encargo. ¿Qué decía el Señor? A través de las hermanas, abajo, que el Señor es nuestro guardador de día y de noche. Él no duerme, Él no descansa. Nosotros sí podemos dormir porque Él nos cuida, hermanas. Porque Él está allí. ¿Sí? Y luego vamos a nuestro tema. Primera de Reyes 19, 4. Antes de irnos a Primera de Reyes, Filipenses 4, ¿alguien lo tiene? Si pudieran, 4 del 6 al 7. Amén. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Es decir, dice, no solo echando toda vuestra ansiedad, sino si uno deja que el Señor se encargue hasta tus pensamientos, todo lo que estás pensando ahí, ya no vas a estar pensando en qué voy a hacer con mis hijos, qué voy a hacer con mi trabajo, qué voy a hacer. No. El Señor es quien se va a encargar de eso. ¿Sí? Pero yendo ya ahora a la depresión, ya aquí ya es, wow, voy a reservar un vaso acá, la cantidad de lágrimas que se nos van, ¿no?
Pobrecitos, ¿no? En Primera Reyes 19:4. ¿Quién tiene? Por favor, querida Mabel. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ahí estaba hablando el profeta Elías, ¿ya? El profeta Elías, justo antes de decir eso, él venía de una gran victoria, hermanas. Había vencido a 400 profetas de Baal, los había hecho cortar la cabeza, o sea, una tremenda victoria. Es como decir, el Señor nos trae del retiro, venimos tremendamente gozosas, llegamos a nuestra casa y en nuestra casa es todo un desastre. O sea, es otra realidad. Y entramos en un estado de depresión. ¿Qué es? Según estos puntos son temas, o sea, son puntos por doctores, ¿ya? Simplemente para que ustedes entiendan un poquito la diferencia. Enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. Ya, cuando están con depresión no quiero decir que están enfermas, simplemente esto solamente es un punto que los doctores le ponen un significado, ¿ya? Pero para que entendamos un poquito la diferencia. Y también, ¿por qué les puse estos tres? Porque muchas veces podemos llegar a la depresión de un lugar a otro, se relacionan a veces. El estrés nos puede llevar de repente a la ansiedad. Y de la ansiedad nos hace caer en una depresión. Y la depresión nos hace llegar a un nivel más profundo del cual vamos a hablar. Yo he hecho acá un cartelito. A veces, como decía Priscila y justo las dos hermanas que han compartido, la depresión y las diferentes enfermedades de este tipo se le llaman enfermedades psicosomáticas, ¿ya? Muchas veces tienen diferentes niveles de profundidad. Y si nosotros le damos lugar a esto, podemos entrar en algo más profundo. Según los doctores, existen 3 tipos de niveles de depresión: leve, moderada y severa. Solamente para que lo conozcan así nada más. No estoy dándoles clases de psicología ni nada por el estilo, ni psiquiatría. Solamente un poquito, porque muchas veces la depresión, la ansiedad y el estrés también nos llevan a las enfermedades. Debilitan nuestro sistema inmunológico. Y comenzamos a sufrir gastritis, úlceras, dolores de cabeza, migrañas. Pero tampoco no quiero decir que esas cosas no vengan también derivadas de otras enfermedades, por si acaso. No se asusten, no sea que ya tienen un dolor de cabeza y de repente es porque están resfriadas, ¿ya? Y no es porque están estresadas, ¿ok? Pero muchas veces, como decía la misma Prisi, todo eso tal vez la predispuso aún para ir al hospital, caer en una enfermedad. Y yo les voy a compartir parte de lo que yo viví también. En la parte leve, según los doctores, no se necesitan medicamentos. No te recetan medicamentos. A veces la parte leve a ellos, los psicólogos le llaman, porque es un cambio de clima, ay, que hace frío y ya me deprimo. En Perú, cuando estamos en invierno, hace tanto frío, no sale el sol tan lindo y tan hermoso como aquí en La Paz. No está el cielo azul y bello, sino casi siempre anda todo gris en invierno. Y la gente sufre de mucha depresión. A veces influye el clima, ¿ok? Puede ser estacional por el cambio de clima, como dijo la hermana Lili, un síndrome premenstrual por los días en que estamos con nuestro periodo, ahí somos más sensibles, lloramos por todo nos molesta, estamos deprimidas, nuestro esposo no nos entiende, nadie nos entiende, pero solo en esos días, ¿no? Es unos días pasajeros. Una pérdida de un ser querido que puede ser que podamos llegar a una severa si le damos lugar, pero
pasa, puede pasar, si no le damos lugar a muchos sentimientos de tristeza una vez al mes, pocas veces al año, moderada, son síntomas pasajeros, pero se pueden volver crónicos cuando ya se vuelven crónicos, es decir, continuos, más de una semana, 2 semanas que sentimos mucha tristeza, mucho decaimiento, ¿no? En algunos casos es posible llegar a la medicación y la depresión, ¿no? Por causa física, por las hormonas, a veces por el embarazo, etcétera, cambios en el sueño, a veces a una enfermedad puede llegar hasta las alucinaciones. Hay enfermedades que llevan a eso y se necesita cierta medicación. Y la severa es donde es la etapa crónica, donde todos los síntomas juntos. Yo no les he querido poner, hay muchísimo sobre la depresión, solo les he resumido lo más cortito para que entendamos. Se da por tiempos prolongados y se requiere estudios físicos hasta que al final puede llevarte hasta el suicidio. Y es tan real en inconversos como en creyentes. ¿Sí? Pero bueno, ahora, una simple tristeza, ¿no? No es una depresión, eso quiero aclararles, ¿verdad? O sea, simplemente es algo pasajero por el clima, algo que puede pasar. Una depresión ya se considera una depresión cuando ya es algo más constante y ahí es donde debemos de tener cuidado. ¿Ok? Vamos a irnos a la parte 2, donde están los ejemplos bíblicos. ¿Quién me pudiera leer, por favor? Buscar Romanos, perdón, 2 de Corintios 4:7. ¿Alguien me lo pudiera leer, por favor? 2 de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. A ver, a veces Dios nos permite pasar por ciertas circunstancias en nuestras vidas, aún siendo creyentes, para que esta palabrita que les voy a poner acá, a veces Dios trata con esta palabrita. ¿Quién no la conoce, no? A veces uno, siendo creyente, piensa, aún sirviendo a Dios, conociéndole, a veces cree que lo sabes todo o que te lo mereces todo por servir al Señor. Y el Señor te dice, no, yo no te debo nada a ti. El Señor, nosotros somos los que le debemos al Señor. Él lo dio todo por nosotros, amadas hermanas. ¿Verdad? Y si hay algo bueno en nuestras vidas, si se ve algo bueno, no es por esta vasija de barro que está acá afuera, que somos nosotros. Todas somos hechos del mismo barro. ¿Sí o no? Algunas se la pintan más bonitas, ¿no? Algunas están bien lindas, bien arregladitas, su vasijita está pero así, hermosa, ¿no? Algunas ya se ponen hasta su sombrerito, ¿no? Lo que quieras ahí. Pero es una vasija de barro al final. Se va a romper. Se puede quebrar. Pero si hay algo que es lo que está saliendo hacia afuera y es lo que brilla, no es la vasija. ¿Qué es? El tesoro que tenemos adentro, hermanas. Es al Señor. Es el Señor. Y a veces el Señor quiere a veces romper esa vasija, porque esa vasija no quiere dejar ver el tesoro que está adentro. Quiere que todos vean esa hermosa vasija. Lo máximo soy yo. ¿No? Qué tremenda creyente que soy. Cómo me aman todas. Pero cómo me ha dado el Dios tantos dones. Qué linda hermana, ya por poco ya. Vamos a... Ay, ¿no? No. Lo que el Señor a veces es quebrar esa vasija para que ese tesoro salga y sea visto
Y eso es lo que el Señor, a través de estos ejemplos que les voy a mostrar en hijos de Dios, es lo que Él permitió, para que veamos que todos somos del mismo barro. En Romanos capítulo 7, en el versículo 22 al 25, Pablo mismo, tremendo siervo de Dios, dice: pero según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra, Romanos 7, versículos 22 al 25. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El mismo Pablo, un tremendo siervo de Dios, tenía esas luchas, hermanas. Miserable, decía: Dios mío, yo quiero ir con mi mente, yo quiero servirte, pero hay otra ley en mis miembros que me lleva al pecado, a hacer lo malo, y Señor, pero estoy así como, parece, acá le llaman Tupac Amaru, le llaman al Tupacatari, ¿no? Por poco te van a partir en 4, ¿no? O sea, no sabes a dónde ir, ¿pero qué? Pero dice: gracias, en el versículo 25, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, es difícil no poder salirse de esta carne. Pero, ¿a quién estamos sujetando nuestra carne? Nuestra mente es la que controla. ¿Sabían que tu mente es la que controla todos tus órganos? Si tu mente no está bien, no vas a poder funcionar el corazón, los pulmones, ningún órgano de forma correcta. Pero si esta mente está controlada por el Espíritu de Dios, entonces ese mismo Espíritu de Dios va a controlar todo tu cuerpo y todo tu ser. ¿Me dejo entender? ¿A quién estamos sujetos? Y vemos en Hebreos capítulo 4, versículo 15. ¿Quién lo pudiera leer? Rapidito. Hebreos 4, versículo 15. Que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Es decir, el Señor también fue tentado en todo, pero dice sin pecado. Y aquí vamos a ver a varios ejemplos. El primero, no lo vamos a leer porque ya lo hemos leído, a Moisés. ¿Hemos visto la vida de Moisés? Estresado, ¿no? Pobre Moisés estaba, pero ya que no daba el pobre, ¿no? Ya. Elías, acabamos de leer Elías. Elías a punto ya. Él le pedía al Señor: mátame, Señor, ya no quiero vivir. Señor, ya no quiero, ¿para qué me tienes acá? Después de haber hecho tremenda victoria, le dice: Señor, ya no quiero vivir, quítame la vida. Si voy a estar en esta situación todo el tiempo, toda la vida, ya no quiero, quítamela. Pero el Señor, tan lindo, le dijo: no, hijito, ay, qué lindo, ya te voy a quitar la vida para que vengas conmigo a vivir y ya vas a vivir feliz. ¿Eso le dijo el Señor? No, el Señor no le dijo eso. El Señor le tuvo paciencia, amor a su siervo en esos momentos. Ni siquiera lo condenó y le dijo: ¡qué barbaridad, hijo! Acabas de darme una tremenda victoria y vienes a hablar con sonceras. Así como le decimos a veces a los niños. ¿Qué cosa? No. El Señor, tan bueno y tan fiel, le dijo, comenzó a alimentar a su siervo. Y le dio tiempos de descanso. Y lo volvió a alimentar. Y le volvió a dar tiempos de descanso. O sea, pero no fue inmediato. Hubo un proceso. Hubo un proceso, queridas hermanas. A veces nosotros queremos salir ya de ciertas etapas y ya todo es instantáneo en esta vida, pero no, en el Señor no es así. El Señor se toma su tiempo. Y con las vidas que se toma más tiempo es porque el Señor tiene propósitos más grandes. Con Moisés se tomó 40 años. ¡Wow!
Con José se tomó 20 años. La cárcel, fue vendido, etcétera, hasta que lo puso en muy alto. Y él sí que se pudo haber deprimido, ¿se acuerdan de José, no? Estando en la cárcel, se pudo haber deprimido. Después vemos la vida de Jonás. Ay, Jonás, a ver, pues, Jonás, ¿se acuerdan? Jonás le fue a predicar a Nínive, les predica y él esperaba, ¿no? Que el Señor, ya cumplí, Señor, ya vine acá porque me trajiste, ni modo, después de que el pez me escupió, tenía que predicar, no había otra. Y él esperaba que todo Nínive se muriera. Y el Señor no fue así. Los perdonó. Y él se enojó, Jonás se enojó, se deprimió y se puso debajo de unas ramas. Señor, ya, por favor, ¿por qué no los matas? Es injusto. Mira las barbaridades que han hecho, deberían de morir. Mira las barbaridades que hacen en ese lugar. Señor, pero el Señor no quiere la muerte del impío, no los mató. Y el Señor todavía le llama la atención a Jonás. ¿Por qué? ¿Acaso tú has hecho? Dice que agarró una oruguita y de las ramas lindas sobre las que él estaba, esa oruguita en menos de unas horas se comió todas las ramas donde él estaba y que le causaban sombra al tremendo sol que había, y comenzó a quemarse su cabello. No sabemos si tendría cabello el pobre, ¿no? Pero, o sea, imagínense, ¿no? De repente, por eso estaba quejumbroso. Y entonces comenzó a quemarse tanto que, Señor, mira, ¿de qué te quejas? ¿Tú has creado esas ramas? ¿Tú las has visto nacer? ¿Tú las has visto morir? No, yo igual a ese pueblo, solo los he creado. ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas? No, Jonás no entendía, y a veces no entendemos por qué Dios permite las cosas, pero en todo Dios tiene un propósito. David, la vida de David, tremenda vida, un siervo de Dios tremendo, ¿no? En los Salmos podemos ver muchísimo de David, ¿no? Aparte de conocer su vida en Crónicas, en todo vemos cómo fue la vida de David. Un tremendo hijo de Dios que tuvo tremendas caídas, tremendos lugares donde victorias, pero lo perseguía el rey Saúl por muchos años, igual casi como 20 años. 20 años de persecución, y también llegó al punto en momentos en que, Señor, por favor, ya, Señor, ya tantos son mis enemigos que por favor, ya, ¿por qué? Pero el Señor siempre, después de los salmos en los que él se quejaba, el Señor le daba cierto descanso y terminaba alabándole, ¿no? Vemos la vida de Ana. ¿Se acuerdan de la vida de Ana cuando que no podía tener esa mujer hijos y se comienza ahí delante del Señor a orar? Y Elí, ¿se acuerdan? El sacerdote Elí cree que la pobre estaba borracha. ¡Qué barbaridad! Este hermanito no estaba a tono con el Señor, ¿no? O sea, estaba en otra onda, este hermanito, ¿no? Sí. ¡Qué barbaridad! Entonces la hermana estaba Señor, por favor, dame hijos, Señor. Mira cómo se burlan de mí y demás. Pero el Señor, estaba ella que ya quería, Señor, ¿para qué voy a vivir si me van a seguir diciendo esas barbaridades? Pero el Señor le concedió, porque ella fue al lugar correcto, hermanas. Fue al lugar correcto. Se descargó en el lugar correcto. Ante el Señor, ante su presencia. El Señor escuchó su clamor y le respondió. ¿Sí? Y finalmente, Lucas, en el capítulo 22, si pudiéramos buscar. Nuestro gran ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 22. El mismo Señor Jesucristo, pero ojo, que Él nunca pecó. Él nunca pecó. Lucas 22, versículos del 40 al 46. Un poquito antes. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron.
Cuando llegó a aquel lugar, les dijo a sus discípulos, el Señor Jesús, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a cierta distancia, un tiro de piedra que era, no sé, una buena distancia, y puesto de rodillas comenzó a orar, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se imaginan? El Señor Jesús, él sí sabía lo que le iba a pasar detalle a detalle. Él sí sabía lo que iba a venir. Nosotros no podemos ver eso, pero el Señor sí. Y sabiendo eso, comenzó a orar. Señor, que no se haga mi voluntad. Padre, que se haga la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, o sea, en medio de esa oración, era angustia. Comenzó a sentir angustia. Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Físicamente existe este tipo de sudor de sangre cuando se llega a un extremo de estrés profundo. Comienzan a salir y brotar de tus poros sangre, literal. Se revientan las venas, los vasos sanguíneos, de tal presión, ¿se imaginan? Entonces el Señor también pasó por lo que nosotros hemos pasado sin pecar, pero Él lo pasó. Por eso Él nos entiende, amadas hermanas. A veces decimos, no, Señor, tú no me entiendes, tú no has pasado. Él ha pasado y más que nosotras, hermanas. Si creemos que lo hemos pasado todo y que el Señor no nos entiende, estamos equivocadas. El Señor lo ha pasado todo, pero sin pecar, ¿no? Bueno, y antes de continuar con la siguiente parte sobre la depresión, ¿no? Yo quisiera compartirles parte de mi testimonio, porque es largo, pero he querido resumir un poquito. Yo vine aquí, me casé, comencé a vivir aquí, y al segundo o tercer año de vivir aquí, en ese transcurso, me dio, como todos se acomodan, ¿no? A tu cuerpo, tu organismo se acomoda a diferente lugar, país, demás. Bueno, segundo o tercer año me comenzó a dar salmonela, después me dio amebas, y al siguiente año, como ya mi cuerpo estaba todavía adaptándose, pero con las defensas medio débiles, me dio hepatitis. ¿No? Nunca me había dado eso en mi infancia, pero había tenido familiares que habían fallecido por eso. Entonces, en el transcurso que me dieran los resultados sobre eso, me dio una crisis. Entré en un shock. Una crisis de ansiedad, como le llaman. Estaba almorzando con mis suegros y se me comenzó a cerrar la boca. Ya no podía comer. Comencé a morderme los dientes, se me estaban deshaciendo mis dientes, pedacitos de dientes. Me tuvieron que poner un trapo para no morderme la lengua y me tuvieron que llevar inmediatamente al hospital. A partir de ese entonces... Ya para ese entonces estábamos sirviendo con mi esposo en la alabanza, en la iglesia. Estábamos ya establecidos aquí arriba en el centro. Pero a partir de ese entonces fueron 6 años de tratamiento en el cual me hicieron de todo, ¿no? Me hicieron encefalogramas, de todo. Comencé a tener tratamientos en la boca. Y me faltaba el aire, me daba taquicardia. Esos síntomas que vimos, que no puedes dormir en la noche y sientes que la cama te mueve así, bum, 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 bum. Me faltaba el aire y me llevaban al hospital para ponerme oxígeno. Pero en ese lapso de tiempo, con todos esos síntomas, mis piernas se me entumecían cuando yo sentía que me iba a venir se me iba a cerrar la boca y todo lo demás. Se me entumecían las piernas hasta llegar a la boca y ya no podía hablar. Para abrir la boca, por lo menos un dedo, abrir los dientes, duré
no sé, 3 meses, 6 meses, un poquito más. Y 1 año o más para poder abrirla lo más grande que normalmente se hace, ¿no? Durante todo ese tiempo, fue muy duro. Esa crisis de ansiedad me llevó a creer que estaba en un estado profundo del cual no podía salir. Pero el Señor comenzó a tratar con mi vida, con esa palabra que les puse antes. ¿Cómo se llamaba? Orgullo, ¿no? A veces nos creemos mucho y el Señor utiliza esas circunstancias para decirnos y poner nuestros pies sobre la tierra y decirnos, hijita, para que te des cuenta. Y en lo que más me dolía, porque no podía ni hablar ni cantar. Ahí es donde yo quiero tocarte. Quiero tratar con tu vida. Al año de estar en esa crisis de ansiedad, fisioterapias, psicólogos, psiquiatras, de todo, ¿no? Y con la supuesta qué vergüenza, cómo las hermanas se van a enterar que a mí me vaya a dar una crisis, ¿no? Estar sirviendo al Señor y me dé una crisis de ese tipo. ¡Qué barbaridad! ¿Qué van a decir? Y todavía no tenía hijos. Pasa ese año y me embarazo de mi primer hijito. Estaba un poquito más calmada, no estaba con todavía mucha medicación. Y en el embarazo, primero para pasar esa etapa de la hepatitis, el Señor me tiró en cama casi todo el año. La verdad, yo soy una persona muy activa. Y que a una persona activa el Señor te tira a la cama y no puedes hacer nada, como decía la hermana Martita, no es fácil. Tuve que conseguir una empleada porque yo no tengo mi familia acá, no tengo a nadie de mi familia aquí para que me atendiera y atendiera a mi esposo, ¿no? Y después, en el embarazo, mi primer embarazo, también tuve problemas. Mis 2 embarazos fueron embarazos de riesgo. Estuve los 7 meses en cama. No podía pararme sino solamente para ir al baño, o tuve preeclampsia por ser de costa y me llevaban directo a la clínica. Solamente si me movía un poquito se me iba la presión arriba. Miles de veces he estado en el hospital o en mi cama. Y el Señor me llevó a leer aún más su palabra, a leer muchos libros aún más, y me llevó a más intimidad con Él en todo ese tiempo, pero todavía aún no superaba todavía la crisis. Estando embarazada, di a luz a mi primer hijito. Fue un momento muy lindo, habían altibajos, llegué a querer servir en otras áreas, pero todavía no podía del todo. Llega mi segundo hijito, después de otros 2 años y medio, y en el embarazo de mi segundo hijito, ya no solamente me dio preeclampsia, placenta previa, las infecciones que te dan, todo lo que puedan imaginarse que me dio en los 2 embarazos, y ambos fueron cesárea de emergencia. O sea, en el primero casi mi mamá, porque no estuvo mi esposo en ese momento, estaba trabajando, tenía que escoger entre el bebé y yo. O sea, fue un poco complicado. Por eso mis 2 hijos son milagro del Señor. Por eso puedo decir, hermanas, que no hay pozo tan profundo del cual el Señor no te pueda sacar. ¿Sí? Y estando en el segundo mes de mi segundo embarazo, no solo me dan hemorragias, igual que con mi hijo mayor, y que casi lo pierdo a los 2, pero me dio depresión. Todavía luchando con la ansiedad, se me sumó la depresión. Y eso sí, no lo había pasado nunca. La depresión fue en aumento durante el embarazo. Di a luz y fue mucho peor. Me hicieron exámenes hormonales, todo para ver si eran problemas así, pero bueno, quisieron darme medicamentos,
Los medicamentos que me daban para dormir al día siguiente me causaban ansiedad, o cuando me daban para la ansiedad al día siguiente me causaban depresión. O sea, terrible. Estaba pasando, habían momentos en los que fueron tantos años en los que esa lucha comenzó a aprisionarme, que comencé a dejarle entrar a muchas áreas de mi vida el temor. Y el temor, cuando tú lo dejas entrar, te paraliza. Y comenzó a paralizarme. No podía atender a mis hijos, no podía atender a mi esposo, no podía hacer nada en la iglesia, no podía alabar al Señor, no podía hacer nada. No podía leer la palabra, no tenía ganas de hacer nada. Pero yo llegué a la parte más profunda de la depresión, cuando sientes voces que te dicen, ya, tírate pues de la ventana. Yo tenía miedo de tener cuchillos, tijeras a mi alrededor, las apartaba, trataba de no estar cerca de lugares o tirarme por la pista, porque sentía voces y comencé a luchar, ¿saben, amadas hermanas? Con la palabra. Les voy a contar de cómo fue que salí de eso. Con la siguiente parte. Porque salí, hermanas. Por la gracia del Señor salí de las 2, después de estar más de 7, 8 años luchando con eso, en medio de ser una hija de Dios. Y quiero decirles que hay esperanza. Que no hay, como les decía, pozo tan profundo del cual el Señor no te pueda sacar. El Señor es fiel. Año y medio después, año y medio exacto, después de muchas cosas que el Señor me permitió y cosas por las que les voy a compartir, porque sentía una opresión, como se dice, una nube negra sobre mi vida, que no me dejaba dormir. Quería dormir y al día siguiente ya no quería amanecer, y del día siguiente no quería vivir, y era un círculo que nunca salía. Hasta que 1 año y medio después desperté por la gracia del Señor y estaba libre, libre de todo. Pero les voy a contar cómo logré salir de toda esa lucha, porque no es fácil, pero hay esperanza. El tercer punto que ustedes tienen en sus hojitas, ¿sí? Antes de ir a eso, Salmos 40, versículo del 1 al 3, se los voy a leer. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Esto es en Salmos 40, versículos del 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová. Amadas hermanas, el Señor puede que tarda, pero va a llegar, ¿no? En Isaías 43, no lo leamos todavía, solamente se los voy a mencionar. 43, del versículo del 1 al 3 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. El Señor te dice: yo estaré contigo, aunque no lo sientas o no lo veas, el Señor está allí. El Señor está allí, amada hermana. No estás sola, ¿sí? Pero hay 2 cosas de las cuales en ese tiempo el Señor usó a una persona muy querida, muy cercana a mí, que con mucho amor, con mucha prudencia, pero con a la vez firmeza, me dijo estas 2 cosas. Que eso fue como si te tiraran una cachetadita, así como para despertarte un poquito, para que reacciones. Y la primera de esas 2 actitudes de las que el Señor me habló fue la autocompasión.
La autocompasión, queridas hermanas, es cuando a veces nosotros nos sentimos como que, pobre de mí, ¿por qué todo me pasa a mí? Mis hijos se enferman, no salen de una enfermedad tras otra, y yo me enfermo y luego sigo enfermándome y no salgo de esa enfermedad, y luego entro en una cosa y luego me pasa la otra, y Señor, ¿pero cuándo? Eso me pasó a mí. Yo también le preguntaba al Señor, ¿por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Y nadie me entiende. Y hay un común denominador en todo lo que he hablado. No sé si se dan cuenta, hay una palabrita. ¿Cuál es la que he repetido? ¿Por qué a? Mí. ¿Sí? Ese mí es porque a veces nos estamos fijando en nosotras. Porque nuestra mirada, ¿dónde está ahí? En nosotros. Cuando perdemos la mirada en el Señor y la ponemos en nosotros, ahí es cuando nos vamos a comenzar a hundir. Ahí es cuando vas a comenzarte a hundir. Como Pedro. Pedro estaba pero mirando al Señor. Sí, Señor, voy a ir a ti. Y estaba caminando. Cuando comenzó a ver abajo las aguas y las olas y comenzó a hundirse, ¿no? Y el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué no seguiste mirándome a mí? Y comenzaste a mirar las aguas, las olas que se te venían. Las olas estaban cuando él estaba mirando al Señor. Estaban las olas, pero él no las estaba mirando. Pero cuando comenzó a mirar las olas y dejar de mirar al Señor, se comenzó a hundir. Y en Lucas, en el capítulo 13-11, no lo vamos a leer, ahí vamos a ver la vida de una mujer que estuvo años sufriendo con una enfermedad de la cual no salía, ¿se acuerdan? La mujer del flujo de sangre. Esa mujer no salía, la pobre debe haber estado recontra anímica, o sea, anémica, así, anémica, ¿no? A María, yo no sé cómo debe haber estado la pobre, toda flaca, había gastado todo su dinero en médicos, toda su fortuna, y no salía de esa enfermedad. Estaba mirando al piso hasta que, estando en el piso, levantó su mano y cogió el manto del Señor. Levantó su mirada y allí fue sanada. Allí fue restaurada. Porque levantó sus ojos al Señor. Allí, amadas hermanas. El secreto está en ¿a dónde estás mirando? Vamos a Job. En el capítulo 3. Todos recordamos la vida de Job y lo tremendo, ¿no?, que pasó. Job, sabemos que el Señor fue quien lo permitió. ¿Quién le dio permiso a Satanás que tocara sus bienes? El Señor lo permitió. El Señor no fue el que lo hizo. El Señor le dio permiso a Job. ¿Ok? A Satanás para que tocara los bienes a sus hijos. Después el mismo Señor le dijo, pero ¿no has visto? ¿Has visto? Mi siervo no ha dicho nada. Qué bien, ¿no? Pero a ver, ahora, Señor, le dice Satanás, a ver si tocamos su salud. Si tocamos su cuerpo, a ver qué dice. Bueno, ahí fue donde el Señor tocó la vida de Job. Satanás tocó. El Señor lo permitió. Pero vemos en el capítulo 3, hubo un silencio. Porque Job estaba ahí adolorido. Ya no podía más. Cuando abre su boca, en el capítulo 3, versículo 1, después de esto abrió su boca Job y maldijo su día y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Wow, ahí sí Job pecó. Porque ahí sí Job ya no estaba mirando al Señor y diciendo, el Señor, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor, sino ahí donde estaba poniendo sus ojos, comenzó a bajar su mirada, hermanas. Y ahí fue donde el Señor comenzó a hablar a su vida. En el transcurso de todo el libro, vemos lo que el Señor hizo hasta llegar al capítulo 42, donde dice, Job, de oídas,
mas ahora, así es. Todo lo que Dios permitió en la vida de Job fue con propósito. Para mostrarle a Job, para enseñarle que no es su justicia la que te salva, no eres tú, no eres Dios quiere brillar en tu vida, pero el brillo es el Señor, no eres tú. ¿Sí? Y si Él está deshaciendo ese barro para hacer otro, pues Señor, duele, pero es con un propósito eterno, precioso, para que lo que tú estás pasando en un futuro pueda ser usada para con otras vidas que puedan estar pasando lo mismo que tú. Para que puedas bendecir a otras vidas. No es para que pienses, ¿por qué a mí? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo no? ¿Por qué, Señor? No, yo he debido... No, ¿por qué? No hay. Señor, ¿para qué, Señor, permites todo esto? ¿Cuál es tu propósito, Señor? La autocompasión al final es un pecado. Pero el segundo punto aquí, del cual debemos de cuidarnos, es la condenación. El que pueda que hayamos caído en que estamos mirándonos a nosotras mismas, no significa que nos vamos a sentir condenadas. Porque el enemigo comienza a poner pensamientos en tu mente y te dice, ja, mira, ¿ves? ¿Para qué sigues? ¿Por qué vas a luchar? Ya no vas a poder más, mira, eres una pecadora. No te vas a poder levantar. ¿Qué barbaridad? No vas a poder. Tú no puedes. Ya mátate de una vez. Así vas a solucionar, vas a vivir tranquila, ya no te va a doler nada. Y el enemigo te condena. El enemigo del enemigo es la condenación. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice? Para los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación. Para los que estamos en Cristo, para los que somos hijos de Dios, para los que creemos en el Señor. Tú no eres salva por tus obras. Así hayas pecado, siendo hija de Dios, el Señor puede levantarte. Si el justo peca, el Señor es quien poderoso para levantarle, dice su palabra. ¿Me dejo entender? Si te arrepientes, si le buscas al Señor, Él es poderoso para levantarte. No hay condenación. Si sientes condenación o culpa en tu vida, eso no es de Dios, eso es del enemigo. El enemigo te hace sentir culpable. Pero no puedo salir, pero vuelvo a caer, pero nunca salgo de esto y me siento mal y todo el tiempo ando deprimida y nunca puedo. Esa es la voz del enemigo, esa no es la voz de Dios. Tengamos mucho cuidado con esa voz. En 2 Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5, el Señor nos da, no nos deja desvalidas, abandonadas, nos da armas. 2 Corintios capítulo 10. Primera o segunda, segunda. 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 al 5. ¿Alguien lo pudiera leer, por favor? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. El enemigo te ataca, hermana, pero el Señor te da armas. Él nos ha dado armas más poderosas, que son espirituales. El enemigo comienza a atacar tu mente. ¿Y qué es lo que el Señor nos da en armas prácticas? La primera, lo que vemos aquí. En sus cuadernitos está la palabra. La palabra, hermanos. ¿Con qué venció el Señor en su tiempo de la tentación?
¿Qué le decía el Señor al enemigo? ¿Se puso a conversar con él? No. ¿Qué le dijo? Escrito está. Escrito está. Con la palabra. ¿Cómo vas a vencer esos pensamientos que vienen a tu mente? Por eso es echando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Había momentos en mi mente en que me venían y mátate, tírate, ya no puedes, estás en un pozo sin salida. Y yo, literalmente, hermanas, ya mis hijos estaban dormidos. Yo gritaba y decía, en el nombre de Jesús, tú no puedes contra mí. La palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Jesús comenzaba a echar fuera esos pensamientos. No le daba lugar. Si tú le das lugar a esos pensamientos, te van a hundir. Llénate de la palabra, como decía nuestra hermana Martita. Llénate de la palabra. Si no estás llena de la palabra, ¿con qué crees que vas a vencer? A veces le pedimos ayuda a la hermana, a la pastora, al pastor. Podemos pedirle ayuda de todo el mundo, pero si tú no te llenas de la palabra, no vas a salir. No vas a salir de esa depresión. Es una decisión que tienes que tomar en tu vida, amada hermana. En la autocompasión, muchas veces, pobrecita hermana, está bien, queremos ayudar. En un momento puede ser, sí, hermana, podemos abrazarla, llorar juntas, orar. Pero llega un momento en el cual tenemos que decirle, tú tienes que salir adelante. Con la ayuda del Señor. Yo llegué al momento en que yo pensé que mi esposo oraba, él me apoyaba, la iglesia me apoyaba, los pastores venían a orar, yo estaba metida en grupos de oración y buscaba al Señor. Yo no me quedé sola, hermana. Por más que estuviera sola en mi casa y no tuviera mi familia, yo no me dejé ahí hundir sola, busqué ayuda. Salí de mi casa, busqué ayuda en el Señor, comencé a buscar ayuda, pero comencé, esa ayuda como que me sirvió en algún momento como si fuera tu bastoncito, que no te ayuda a que tú intentes caminar por ti sola. Te apoyas en ese bastoncito, pero si te quitan el bastoncito te caes, ¿no? El Señor te dice, deja ese bastón. El Señor te dice que tú tienes que levantarte como Esther, como Ruth, como Débora, ser una mujer valiente en el nombre del Señor. Porque Dios te ha dado las armas. En el nombre de Jesús, Él te ha dado las armas para luchar. Y si tú no pones de tu parte con la ayuda del Señor en comunión directa, no esperar al pastor, no esperar a tu esposo, tu amigo, la iglesia, tu grupo de oración, está bien, porque todo ese grupo te va a seguir ayudando y la oración te sostiene, pero tú tienes que poner de tu parte y decir, sí, Señor, en el nombre de Jesús me levanto. Soy una mujer valiente en el nombre de Jesús. No voy a dejar que el enemigo me tome, me hunda en el piso, porque soy una hija de Dios. Él ha dado su vida por mí. Él ha muerto por mí. Él ha pagado un precio muy alto y no voy a dejar que el enemigo me tire por el piso. Y lucha con el Señor. Levántate en el nombre de Jesús. Toma las armas, la palabra, léela, llénate. Yo comencé a hacerme tarjetitas. La pena es que no he podido traer mis tarjetitas. Yo comencé a hacerme tarjetitas más o menos de un tamaño de mi Biblia, así, una hoja. Y comencé a ponerle versos cortitos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículos que a mí me ayudaban. Comienza a coger versos que a ti te ayudan y ponlos en unas tarjetitas o llénate o ponlos en tu cuarto, ¿sí? Y yo comencé a ponerles melodía porque ni siquiera podía ni quería cantar. Y con mis hijos en el desayuno todavía estaban bien chiquititos. Ya, hijitos, vamos a cantar, y llorando y todo. Todo lo puedo en Cristo, todo. Y yo intentaba, ¿no? O me inventaba melodías con cualquier verso que me ponía, pero intentaba, buscaba al Señor, no me dejaba, porque la palabra te limpia, te fortalece, te alienta, aunque tú no lo sientas en ese momento. El Señor, su palabra es poderosa, su palabra, son promesas que el Señor ha salido de su boca. Escucha prédicas que te animen, amadas hermanas, ¿sí?
No prédicas que te estén ahí tirando en el piso, que eres una pecadora. No, no, no. Hablando prédicas de que el Señor te va, pero también te desafían como mujer y a seguir adelante. Prédicas. Lee la palabra en voz alta. No la leas solita, así a tus adentros, así calladita, no. Léela en voz alta. Al leerla en voz alta, tú misma estás diciéndote a ti mismo, a tu cuerpo, también a tu mente. Es como David, que decía, bendice alma mía Jehová. Se lo decía a su propia alma. Dile en voz alta, lee la palabra. La palabra te va a restaurar, fortalecer, animar, aún cicatrizar esas heridas que necesitan ser sanadas, porque es la misma palabra del Señor. Memoriza versos que te ayuden. Si no puedes, grábalos. Graba tu propia voz en un cassette. Vuelve a leer versos, ¿no? La oración. El segundo punto. La oración. Es muy importante la oración, ¿no? A veces en esos momentos que estamos en depresión no nos da ganas, ¿sí? La verdad que no nos da ganas de orar. Te sientes tan decaída que no tienes ganas. Entonces busca otras hermanas que puedan orar contigo. Escucha oraciones en la radio que te ayuden. Tú no puedes orar, pero intenta. Busca, no te quedes allí. ¿Sí? En Romanos 8:26 dice que el mismo Espíritu es quien nos ayuda con gemidos indecibles. Nos ayuda en medio de nuestra debilidad. No sabemos cómo orar, pero Él sí. Si sabes lenguas, ora en lenguas. Pero si no sabes orar en lenguas, entonces dile, Señor, o como te digo, escucha, busca grupos de oración que te puedan ayudar. Busca vidas, ¿no? Que puedan, por ejemplo, en mi caso, no solamente buscaba grupos de oración, porque tenía como 3 o 4, hasta en el WhatsApp y demás. En la iglesia, todos los domingos pasaba adelante ahí. No me daba vergüenza, ni modo, o sea, yo buscaba al Señor de todas las formas posibles. No me daba vergüenza que a la hermana que está en la alabanza esté todos los días ahí adelante, todos los domingos estén orando por ellas. ¡Qué barbaridades, hermana! No. Yo me iba y oraban por mí todos los domingos. Y es como Jacob, que luchó con el Señor y no le dijo, no te voy a dejar hasta que no me bendigas, Señor. No te voy a dejar, Señor, hasta que no me bendigas. Hasta el día en que el Señor realmente responda. Pero es en la perseverancia. El Señor te va a contestar en su momento. No es en tu tiempo, es en el momento del Señor. En la alabanza, el tercer punto. Obvio, en esos momentos, en el Salmo 103, lo que les comenté, bendice alma mía Jehová, ¿no? En esos momentos no te dan ganas de alabar, no tenía ganas, pero comencé a escuchar alabanzas alegres, ¿sí? No lentas, que te van a hacer llorar más, ¿sí? No es que sean tristes, sino que por la melodía te hacen sentir más triste. ¿Qué? Alabanzas alegres, rápidas. Trata de cantar al Señor como en Hebreos 13:15, sacrificios de alabanza. Es decir, yo cogía mis versos y ponerles canción al verso. ¿No? Si no se podía con todo, Señor, seguir. Punto D, buscar ayuda. No te quedes allí, amada hermana, no te quedes sola, no eres llanero solitario. Si nadie te llama, nadie te busca, no es para que te tires y pobre de mí, y nadie me quiere, y nadie se acuerda de mí, nadie, ni las hermanas, ni los pastores. Ese es el enemigo, esa es la voz del enemigo. No le escuches.
yo agarraba, hermanas, literalmente, sentía las crisis a veces en las noches, en las madrugadas, levantaba el teléfono y le doy gracias al Señor, porque una de mis hermanas era la hermana Lili, la hermana Teresa del Castillo, que no reparaban en la hora en que les llamaba, 12 de la noche, 1 de la madrugada. Hermanas, me está por dar la crisis, ¿qué voy a hacer? No quiero ir al hospital, hermana, y me siento así, y comenzaban a orar por mí por teléfono, y muchas otras hermanas a las que las molesté en la madrugada, a mi propia mamá hasta Perú la llamaba por teléfono, pero no la quería molestar, llamaba a las hermanas a quien me apoyaban. Ha sido una bendición para mí tenerlas. No eran hermanas que me juzgaban en ese momento y me decían que qué barbaridad, hermanita, no, oraban por mí, aunque sea por teléfono. No te quedes sola, busca, sal de donde estás, busca ayuda. ¿Sí? Hermanas maduras en el Señor con las cuales puedas confiar lo que estás viviendo. Punto E, mantente ocupada. Mantente ocupada. ¿Cómo vas a mantener tu mente ocupada haciendo muchas otras cosas naturales, sirviendo al Señor? Pero es el siguiente punto. ¿Cómo ayudar a otros cuando están pasando por esta condición? Es decir, no solo te enfoques en ti, piensa en otras vidas, trata de ayudar a otras vidas. Aún ayudando a los demás, eres bendecida y Dios comienza aún a restaurar tu propia vida. No pienses que eres la única en el mundo que está pasando por esa situación, porque muchas las están pasando, aunque no lo creas. Podemos estar sirviendo al Señor, hasta los pastores sufren de depresión, hermanos. Nadie está libre, ¿por qué? Porque a veces se sienten solitos. Ellos aconsejan a todo el mundo, pero ¿quién los aconseja a ellos? ¿Quién está ahí para darle el hombro? Cuando sus hijos se enferman, nadie se entera. Cuando ellos se sienten mal, nadie se entera. A veces los que están allá adelante son los que más son atacados. Entonces no sientas que eres el único o la única en el mundo. Hay muchas vidas que están pasando por lo que tú estás pasando, y aún más. Pero ¿cómo ayudar? ¿Cómo ayudar, hermanas? Yo, por lo que he vivido y por lo que me han contado aún otras hermanas en estos últimos tiempos que han querido ser ayudadas, lamentablemente a veces no sabemos cómo ayudar. A veces vemos a una hermana con depresión o a una hermana pasar por una etapa así, y en lugar de ayudarla, le decimos: ¡qué barbaridad, hermana! Eres una hija de Dios. ¿Cómo puedes estar pasando por eso? ¡Qué barbaridad! Eres una pecadora. Levántate pues, hermana, vamos. Esa no es la manera de ayudar. Hay formas, amadas hermanas, con amor. Con amor. Con amor. Con misericordia. Porque tú no sabes si lo que ella está viviendo tú, de repente puedes pasarlo en un tiempo más adelante. El que piense estar firme, mire que no caiga. Si tú crees que no has pasado, no, yo nunca viví eso de la depresión. Qué barbaridad, eso es para hermanitas que se han dejado vencer por la ansiedad, por el estrés, que no se dejan controlar por el Señor, qué barbaridad. Tu propia boca te está condenando y puedes pasarlo después. Y peor, es mejor no abrir nuestra boca ni nuestra mente y decir: Señor, guárdame, líbrame y ayúdame, Señor, a ayudar a otros, pero con amor, con amor. ¿Sí? Amor, misericordia. En la parte B habla de ayudar sin juzgar. Mateo 7 del 1 al 5, vamos a leerlo un momento, pero ahí les hago recuerdo la vida de Job. ¿Se acuerdan sus amigos de Job? ¿Qué hicieron los amigos de Job cuando él se enfermó? Su cuerpo se enfermó. Lo comenzaron a condenar. Seguro que has pecado. Es por un pecado que tienes. Tú te crees, eres un hipócrita. Comenzaron a decirle: sí, tú que te crees que ayudas a los demás y todo. Comenzaron a juzgarlo como un hipócrita.
Sí, tú te crees justo, ¿ves? Dios te está castigando. Dios te está castigando. Y a veces tenemos esa actitud con otros por lo que están pasando. Eso no es del Señor. Esa no es la manera de ayudar a otras, hermano. En lugar de ayudarla, la estás hundiendo peor. Y tú también te estás condenando. En Mateo capítulo 7, del 1 al 5, no juzguéis para que no seáis condenados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga, el tronco que está en el tuyo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame ayudarte a sacar la paja del ojo? Y mira ahí la viga, el troncazo que tienes en tu ojo. ¿Sí? A veces criticamos las deficiencias de los demás y no nos detenemos a ver, ¿y quién es el que está diciendo esto? El Señor. Es el Señor quien está diciendo. No lo hablaron sus discípulos, no. El Señor, ni siquiera lo dijo Pablo. El Señor Jesucristo dijo, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Entonces el Señor nos habla, no juzguemos, hermanas, con amor. Actuemos con amor. En Romanos, ya casi finalizando, en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, del versículo 10 al 13. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo el Señor, que de ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Todos vamos a ser juzgados y medidos por el Señor. Pero el Señor nos llama a amarnos, soportarnos en amor. ¿Sí? Entonces, en base a ello, Filipenses, lo que nos han estado compartiendo, Filipenses 2, del 1 al 6, habla con el mismo amor que el Señor se entregó por nosotros. Debemos amarnos. Y en Romanos capítulo 8, en el versículo para finalizar del 35 en adelante, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿El estrés? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, o sea, somos vasijas quebradas por el Señor. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. ¿Lo creemos, amadas hermanas? Amén. Que Él es poderoso. No hay nada imposible y nada nos va a poder separar de su amor. Amén. Amén. Gracias al Señor. Vamos a orar. Amén. Vamos a tener un tiempo de preguntas, pero vamos a orar. ¿Sí? Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por lo que tú has hablado a cada corazón. Señor, te pido que
lo que tú hayas hablado a cada vida, Señor, se haga carne, que realmente, Señor, mis hermanas puedan sentir y vivir que tú estás con ellas, Señor, que no hay nada que las pueda separar de ti, Señor, que tú eres un Dios fiel, amoroso, que tú eres un Dios bueno, que nunca nos has dejado de amar, que estarás con nosotros hasta el fin de nuestros días, aunque pasemos por las aguas, aunque pasemos por el fuego, tú estarás con nosotros y estás con nosotros. Te damos gracias por tu fidelidad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero.